Bienvenidos a lectura del libro del origen de las especies. El fin de esto no solamente es leer el libro, sino que también me gustaría hacer comentarios desde el punto de vista de mi perspectiva como bióloga. Y bueno, vamos a empezar con la introducción, que creo que básicamente pues no es mucho, pero pues va a servir también para introducir el libro. Entonces empezamos con la introducción. Fue cuando viajaba a bordo del buque de guerra inglés Beagle que me llamaron mucho la atención ciertos hechos que observé en la distribución de los seres orgánicos que habitan América del Sur y en las relaciones geológicas y de los actuales habitantes de dicho continente como los antiguos. Esos hechos, tal como se verá en los últimos capítulos de este volumen, parecían arrojar alguna luz sobre el origen de las especies. Ese misterio de misterios, como lo ha calificado uno de nuestros más grandes filósofos. En 1837, de regreso a mi país, se me ocurrió que tal vez fuera posible lograr algo en este sentido, si se acumulaban con paciencia toda clase de hechos que pudieran tener alguna relación con este hecho y luego se meditaban. Después de 5 años de trabajo me permití especular al respecto y tomé algunas notas breves. En 1848 las amplié y transformé en un bosquejo de las conclusiones que entonces me parecieron probables. Desde entonces a la fecha he perseguido con firmeza el mismo objetivo. Espero se me disculpe el tocar estos detalles personales porque lo hago para demostrar que no me he apresurado a llegar a una solución. Ahora, 1859, mi trabajo está prácticamente concluido, pero como el completarlo todavía me llevará unos años más, y dado que mi salud está lejos de ser buena, he sido instado a publicar este fragmento. Lo que me ha hecho sentir especialmente inducido a hacerlo es el hecho de que el señor Wallace, que en la actualidad estudia la historia natural del archipiélago malaya, ha llegado prácticamente a las mismas conclusiones generales que yo con respecto al origen de las especies. En 1858 me envió una memoria sobre dicho asunto pidiéndome que se la pasara a Sir Charles Lyell, quien a su vez la remitió a la Sociedad Linneana y está ahora publicada en el tercer volumen del Boletín de esa ciudad. Sir Lyell y el Dr. Hooker, quienes conocían mi obra, el segundo había leído mi bosquejo de 1844, me hicieron el honor de considerar conveniente que publicara junto con las excelentes memorias del señor Wallace algunos breves extractos de mis manuscritos. El que ahora publico necesariamente tiene que ser imperfecto. En él no puedo citar referencias y autoridades que apoyen mis diversas afirmaciones y tengo que confiar en el hecho en que el lector deposite cierta confianza en mi exactitud. Es indudable que se habrá deslizado errores, aunque creo haber tenido la precaución de confiar nada más que en buenas autoridades, así que solo puedo consignar las conclusiones generales a las que he llegado con unos pocos hechos como ejemplo. Sin embargo, espero que sean suficientes en la mayoría de los casos. Nadie puede sentir más que yo la necesidad de publicar con posterioridad en detalle todos los hechos y las respectivas referencias sobre lo que he fundado mis conclusiones, y abrigo la esperanza de hacerlo en una futura obra. Esto se debe a que tengo plena conciencia de que apenas existirá un solo punto dentro de los tratados de este volumen respecto al cual no pueden alegarse hechos que a menudo conducirían a conclusiones diametralmente opuestas a las que he alcanzado yo. Solo se puede obtener un resultado justo si se consignan plenamente los hechos y argumentos de ambas partes respecto a cada cuestión, y hacerlo aquí es imposible. Lamento mucho que la falta de espacio me impida agradecer la generosa ayuda que he recibido de muchos naturalistas, algunos de los cuales no conozco en persona. Sin embargo, no puedo dejar pasar la oportunidad sin expresar mi profundo reconocimiento al Dr. Hooker, quien durante estos últimos 15 años me ha ayudado de todas las maneras posibles con sus grandes conocimientos y su excelente juicio. Es lógico el considerar el origen de las especies que un naturalista, al reflexionar sobre las afinidades mutuas de los seres orgánicos, sus relaciones biológicas, su distribución geográfica, su sucesión geológica y otros hechos semejantes,
llegue a la conclusión de que las especies no han sido creadas de manera independiente, sino que han descendido como variedades de otras especies. Tal conclusión, sin embargo, aun cuando esté bien fundada, debe resultar poco satisfactoria mientras no se pueda demostrar la forma en la que las innumerables especies que habitan este mundo se han modificado hasta adquirir la perfección de estructura y coadaptación que despierta con justicia nuestra admiración. Los naturalistas se refieren constantemente a las condiciones extremas, clima, alimento, etc., como la única posible causa de variación. En cierto sentido, como veremos más adelante, lo anterior puede ser cierto, pero sería absurdo atribuir a simples condiciones externas la estructura, por ejemplo, del pájaro carpintero, que tiene las patas, cola y pico y lengua tan admirablemente adaptadas a la captura de insectos que debajo de la corteza de los árboles se esconden. En el caso del muérdago, que toma su alimento de ciertos árboles que tienen semillas que deben ser transportadas por determinados insectos y flores de sexos separados, que requieren absolutamente de la intervención de algunos insectos para llevar el polen de una a otra especie, es igualmente absurdo explicar la estructura de estos parásitos y sus relaciones con varios seres orgánicos distintos por los efectos de las condiciones externas, del hábito de su propia voluntad. Por consiguiente, es de la mayor importancia lograr una idea exacta de los medios de modificación y coadaptación. Al inicio de mis observaciones me parecía probable que un estudio cuidadoso de los animales domésticos y de las plantas de cultivo ofrecería las mejores probabilidades de aclarar este oscuro problema. No he quedado decepcionado. En este y en otros casos que producen perplejidad, he encontrado siempre que nuestro conocimiento, no importa cuán imperfecto, de las variaciones que se registran bajo condiciones de domesticidad, brinda la mejor y más segura pista. Puedo aventurarme a expresar mi convicción de que tales estudios son de gran importancia, a pesar de que a menudo han sido menospreciados por los naturalistas. De acuerdo con estas consideraciones, dedicaré el primer capítulo de este fragmento a la variación en la domesticidad. Veremos así que un grado considerable de las modificaciones hereditarias es, al menos posible, y que lo que es de la misma o de mayor importancia, veremos cuán grande es el poder del hombre para acumular ligeras variaciones sucesivas mediante su propia acción seleccionadora. Con posterioridad pasaré a estudiar la variabilidad de las especies en estado natural, pero lamentablemente me veré obligado a considerar con demasiada brevedad este tema, que solo puede ser tratado adecuadamente presentando largos catálogos de hechos. Sin embargo, así estaremos en condiciones de saber cuáles son las circunstancias más favorables a la variación. En el capítulo siguiente será considerada la lucha por la existencia entre todos los seres orgánicos del mundo, lucha que se desprende de manera inevitable de la alta proporción geométrica de su incremento. Es la doctrina Malthus aplicada a todo el reino de su incremento. Es la doctrina Malthus aplicada a todo el reino animal y vegetal. Como nacen de cada especie muchos más individuos de los que pueden sobrevivir y como en consecuencia se repite a menudo la lucha por la existencia. Resulta que cualquier ser, por muy poco que varíe de un modo provechoso para sí mismo bajo las complejas y con frecuencia variantes condiciones de la vida, tendrá mejores probabilidades de pervivir y habrá sido así seleccionado naturalmente. Debido al poderoso principio de la herencia, toda variedad seleccionada tenderá a propagar su forma nueva y modificada. Este tema fundamental de la selección natural será tratado con cierta extensión en el cuarto capítulo. Después veremos cómo la selección natural produce, casi de manera inevitable, una gran extensión de las formas menos perfeccionadas de vida y conducirá a lo que llamamos divergencia de caracteres. En el siguiente capítulo me referiré a las leyes de la variación, que son complejas y poco conocidas. En los 5 capítulos posteriores expondré las dificultades más visibles y graves que se presentan para aceptar la teoría, a saber, primero, las dificultades de transición o en que forma un ser o un órgano simple
puede perfeccionarse y transformarse en un ser muy desarrollado o en un órgano complicadamente constituido. Segundo, el tema del instinto o de las facultades mentales de los animales. Tercero, el hibridismo o la esterilidad de las especies y la fertilidad de las variedades cuando se cruzan entre sí. Cuarto, la insuficiencia del registro geológico. En el capítulo siguiente consideraré la sucesión geológica de los seres orgánicos a través del tiempo. En los capítulos 12 y 13, su distribución geográfica en el espacio. En el 14, su clasificación a afinidades mutuas, tanto en estado adulto como en su forma embrionaria. Y finalmente, en el primer capítulo, llevaré a cabo una breve recapitulación de todas las obras y expondré algunas observaciones finales. Nadie se sorprenderá de que mucho quede aún sin explicar con respecto al origen de las especies y variedades. Si tiene debidamente en cuenta nuestra profunda ignorancia de lo que a las relaciones mutuas entre los numerosos seres que viven en torno nuestro concierne, ¿quién puede explicar los motivos por los que una especie se distribuye ampliamente y es muy numerosa y por qué una especie vinculada con ella tiene poca amplitud y es rara? Sin embargo, dichas relaciones son de mayor importancia porque determinan el bienestar presente y, según creo, el éxito de la modificación futura de todos los habitantes de este mundo. Menos aún sabemos sobre las relaciones mutuas entre los innumerables moradores del mundo durante las muchas épocas geológicas pasadas de su historia. Aunque mucho permanece y continuará largo tiempo en la sociedad de oscuridad, no puedo dudar después del juicio más consciente e imparcial del que soy capaz de que la opinión mantenida hasta hace poco por la mayoría de los naturalistas y antes también por mí, es decir, de que cada especie ha sido creada de manera independiente, es errónea. Estoy plenamente convencido de que las especies no son innumerables, sino que las pertenecientes a los que se llaman los mismos géneros son descendientes lineales de alguna otra especie, por lo general extinta del mismo modo en que las variedades reconocidas de cualquier especie son descendientes de dicha especie. Además, estoy convencido de que la selección natural ha sido el medio más importante, aunque no el único, de modificación. Y bueno, podemos ver con esta breve introducción como de manera muy interesante Darwin pues ya tenía un conocimiento, imagínense, esto es 1850, alrededor de esta fecha, es alrededor de hace 200 años, como él ya tenía un conocimiento de la evolución solamente con observar las especies, aunque aún él no pudiera explicar el mecanismo por el cual este se daba. Más adelante pues ya gracias al trabajo de Mendel, por ejemplo, se pudo ir descubriendo y más adelante se pudo desarrollar ya con las nuevas técnicas moleculares. Sin embargo, pues ya él habla de selección natural y no solamente de ello, sino que también él discute que pueden haber otras causas que están involucradas en el proceso de la creación de las especies. Es interesante que aunque él no lo menciona indirectamente, él habla sobre comunidades, ya que habla la relación de dependencia de una especie con otra, y esto pues está relacionado a las comunidades en sí, al estudio de las interacciones. Entonces, pues, entre líneas puede haber mucho conocimiento del cual pues él tal vez no estaba muy consciente, pero que daba base a todo las demás ramas de la biología que se desarrollan más adelante, desde ecología de poblaciones, genética de poblaciones, genética del paisaje, hasta ecología de comunidades y genética de comunidades. Entonces espero que les vaya a gustar la lectura de los siguientes capítulos y trataré pues siempre de dar algún comentario importante del capítulo y pues espero que les guste.